En ocasiones, el corazón se desborda sin pronunciar una sola palabra. Te quedas parada, contemplando el vacío, con 1000 ideas dando vueltas en tu cabeza. Te cuestionas una y otra vez, ¿por qué me siento así? ¿Por qué no logro encontrar paz? ¿Por qué parece que todo marcha bien? Pero en el fondo, algo se aquiebrado. En medio de esa confusión, comienzas a buscar a Dios entre el ruido del mundo. Intentas encontrarlo en las explicaciones, en los planes, en lo que puedes manejar. Pero Dios no se esconde ahí. Él se revela en el silencio, en ese espacio sereno que tanto te incomoda, porque es precisamente ahí, en el silencio, donde tu alma finalmente puede susurrarte lo que necesita expresar. Existe una lucha interna entre lo que creemos ser y lo que realmente somos, entre el yo debo y el yo siento, entre la mente que busca certeza y el alma que anhela confianza. Y allí, en ese terreno invisible, surge la ansiedad. La ansiedad no es un castigo, es una señal. Es como si el alma estuviera llamando a tu conciencia, pidiendo que dejes de lado la necesidad de controlar todo, que te entregues a algo más grande, que confíes. Pero confiar en Dios no implica quedarse de brazos cruzados, sino actuar desde la tranquilidad, no desde el temor. Es avanzar sabiendo que no puedes ver todo el camino, pero con la certeza de que cada paso está respaldado. Sin embargo, la mente humana no lo acepta fácilmente. Busca certezas, quiere explicaciones, desea controlar cada resultado, y cuando no las obtiene, se llena de miedo. Así, la ansiedad aumenta porque el ego teme perder el dominio. Gabor Maté lo comprendía perfectamente. Decía que cuando el ego se separa del alma, el ser humano se sumerge en un caos interno, ya que el alma sabe adaptarse, mientras que el ego solo sabe resistir. Tal vez hoy estés experimentando ese caos. Te despiertas cada mañana con el corazón acelerado, revisando tus pensamientos una y otra vez, sintiendo que algo malo podría. Intentas distraerte, trabajar más, hablar menos, pero el vacío sigue presente. Y es que la ansiedad no se apaga con distracciones, se disuelve con estar presente. No se va cuando todo parece estar bajo control, se desvanece cuando te entregas a la vida, cuando dices, Dios, ya no puedo más con mis fuerzas, confío en las tuyas. Ese instante no es una señal de debilidad, es el comienzo de tu sanación. Gabor Maté decía que la vida no vivida es una enfermedad mental. Y no es eso lo que sentimos cuando no tenemos confianza, cuando dejamos que el miedo tome las riendas, cuando reprimimos nuestro ser en nombre de la seguridad. La ansiedad es simplemente el reflejo de esa vida que anhela ser vivida y a la que no le damos permiso. Es el alma pidiendo regresar a casa. Pero para escucharla, primero hay que silenciar la mente. Reflexiona sobre esto. La mayoría de tus preocupaciones nunca se materializan. Pasas horas imaginando situaciones que no existen, diálogos que no suceden, temores que no se convierten en realidad. Y, aún así, tu cuerpo reacciona como si estuvieras en un peligro verdadero. Tu respiración se vuelve más rápida, tus músculos se ponen tensos, y tu corazón late con más fuerza. Estás luchando en batallas que no se ven, todo por un futuro que aún no llega. Jung lo llamaba la ilusión de tener el control, el intento de manejar lo incierto a través del pensamiento. Pero lo incierto no se controla, se acepta. Cuando confías en Dios, no es que el miedo se esfume, es que dejas de alimentarlo. Dejas de intentar entender cada movimiento y comienzas a sentir cada paso. Empiezas a vivir desde el corazón, no desde la lógica. Es como aprender a nadar. Al principio te hundes, te mueves de un lado a otro, intentas dominar el agua, pero cuando sueltas, cuando te dejas llevar, te das cuenta de que el agua siempre te ha sostenido. Así es la fe. No se trata de comprender el cómo, sino de confiar en que hay un propósito en todo. La ansiedad es la resistencia a esa entrega, es la mente diciendo, debo controlar todo para estar a salvo. Pero la fe responde, no, necesito entender, porque sé que estoy sostenida. Gabor Maté comprendía esto desde la psicología profunda, el inconsciente colectivo, esa parte de nosotros que se conecta con algo más grande que el yo individual, con el alma del mundo, con lo divino. Cuando pones tu confianza en Dios, te alineas con esa fuerza invisible que mueve el universo y desde ahí, la vida empieza a fluir de una manera diferente. Piensa en esos momentos de tu vida en los que creías que todo se venía abajo. Recuerda cómo, tiempo después, te diste cuenta de que aquello que tanto temías fue precisamente lo que te llevó a un nuevo nivel de entendimiento. Eso es sincronicidad. La manera en que el universo o Dios te guía incluso en medio del caos.
Uno lo definió como la coincidencia significativa entre un evento interno y uno externo sin una conexión causal aparente. En términos sencillos, nada es casualidad. Todo tiene un sentido, aunque aún no lo veas. Pero la mente impaciente no aguanta esperar a entender. Quiere respuestas al instante. Y, cuando no las obtiene, se inventa historias que la destruyen. Ahí es cuando la ansiedad empieza a alimentarse de ti. Por eso, para poder sanar, es esencial que recuerdes que la confianza no surge de comprender, sino de sentir. Y el alma percibe a Dios no a través de explicaciones, sino en la serenidad. Hay algo sagrado en aprender a permanecer en calma cuando todo dentro de ti grita, haz algo. Ese momento en que inhalas y decides no actuar desde el miedo, sino desde la fe. Es en ese espacio donde Dios se manifiesta, donde tu alma se alinea con la sabiduría que no necesita razón, porque siente que todo está perfectamente orquestado. La ansiedad te susurra, haz más. La fe te anima, confía más. Y entre esas dos voces se forja toda tu vida espiritual. Una de ellas hablaba del yo, como el núcleo de la totalidad psíquica, donde el ego y el alma se encuentran en armonía. Cuando te dejas llevar solo por el ego, todo parece una emergencia, pero al prestar atención a tu alma, te das cuenta de que nada es tan serio como parece. Hay algo en tu interior, esa chispa divina que siempre permanece tranquila. Y ahí está Dios. No en lo alto ni en promesas distantes, sino en tu respiración, en el aquí y el ahora, en ese momento en el que dejas de apresurarte y simplemente eres. Cuando afirmas, confío en el universo, todo se organiza, no porque la realidad cambie, sino porque tú transformas la forma en que la observas. Esa es la auténtica transformación. Gabor Maté mencionaba que la mayoría de las neurosis surgen de no escuchar a nuestra alma, y tú llevas un buen tiempo ignorándola. Has prestado atención al miedo, a las obligaciones, a lo que dicen los demás, pero no a tu propio ser. Por eso sientes que te falta algo, aunque lo tengas todo, porque lo que realmente falta no está afuera, sino en tu interior. Y Dios te está llamando desde ahí, no con palabras, sino con ese vacío que experimentas cuando intentas tener todo bajo control. Ese vacío que tanto temes no vino a arruinarte, sino a abrirte una nueva oportunidad. Si en este momento te sientes cansada, si tus pensamientos son como una carga que no puedes dejar ir, recuerda algo fundamental. No estás sola. Quien tiene fe, nunca lo está. La confianza no quita los obstáculos, pero te brinda una fuerza que el temor nunca podrá ofrecer. La certeza de que hay un propósito más grande detrás de todo, incluso del sufrimiento. Esa sabiduría no se obtiene solo leyendo, se revela cuando tocas fondo y aún así decides seguir creyendo. Cada vez que optas por confiar, tu espíritu se expande. Cada vez que sueltas tus pensamientos, tu mente respira, y cada vez que agradeces, incluso sin comprender del todo, estás construyendo un futuro lleno de serenidad. La ansiedad marchita, pero la fe hace florecer la vida. Si te preguntas cómo confiar cuando sientes miedo, la respuesta es simple. Confía de todos modos. La fe no espera a que el miedo se disipe. Florece cuando avanzas con él a tu lado. No es necesario que tengas todo claro. Solo abre tu corazón y permítete creer. Porque Dios no está buscando perfección, sino apertura. Mientras lees o escuchas esto, hay algo en tu interior que ya lo comprende. Esa parte que ha sentido la presencia de Dios en momentos de silencio, en pequeños milagros, en esas coincidencias que no puedes explicar. Esa parte que te susurra que no todo está perdido, que algo dentro de ti sigue teniendo fe. Esa es tu alma. Esa es la parte que Gabor Maté decía que nunca se apaga. Así que por ahora, deja que tus pensamientos fluyan. Respira, cierra los ojos, no intentes entender, simplemente siente. Quizás este sea el primer momento en mucho tiempo en el que realmente estás presente. Y en ese presente, sin pasado ni futuro, sin culpa ni ansiedad, comienza el milagro de la confianza. Porque cuando dejas de buscar a Dios a través del control, lo encuentras en la entrega, y cuando confías en Él, incluso tu ansiedad se transforma en oración. Antes de continuar, quiero que hagas algo conmigo. Si estás viendo o escuchando esto, te invito a que dejes un comentario diciendo: confío en el plan de Dios. Hazlo ya. No lo tomes solo como una frase, sino como una afirmación de fe. También me gustaría saber desde qué país me estás escuchando, porque quiero que observes algo impactante. Cientos, tal vez miles de personas en distintas partes del mundo repitiendo las mismas palabras,
unidas en la búsqueda de paz. Esto no es solo un video, es un acto de conexión colectiva. Yo diría que esto no es una coincidencia, es el inconsciente del alma humana recordándonos que no estamos solos. Así que escríbelo. Confío en el plan de Dios. Y mientras lo haces, siente cómo algo dentro de ti se aquieta, como si el simple hecho de decirlo abriera una rendija de luz en medio del caos. Confiar no es sencillo, lo sé. Nos enseñaron a pelear, no a soltar, a mostrar fortaleza, no a rendirnos, a planear cada movimiento, no a fluir. Pero llega un momento en la vida en que el alma se fatiga de luchar y entonces una voz suave te dice, suéltalo. Y al principio duele. Duele dejar ir el control. Duele aceptar que no puedes prever cada resultado. Duele entender que incluso el sufrimiento tiene un significado, pero poco a poco, cuando el alma lo asimila, surge la paz. Gabor Maté decía que rendirse no es ser derrotado, sino transformarse. Y tenía razón. Rendirse ante la vida, ante Dios, no significa rendirse ante la desesperanza, sino rendirse ante el amor. Es darse cuenta de que ya no es necesario empujar el río, porque el río siempre sabe hacia dónde se dirige. Y cuando dejas que la corriente te arrastre, descubres que el agua nunca quiso ahogarte, solo quería enseñarte a flotar. La ansiedad surge cuando intentas controlar lo que solo Dios puede sostener. Te esfuerzas por anticipar, por evitar, por entender, y acabas agotándote en una lucha contra lo que no se ve. Pero cuando decides confiar, todo se transforma. Lo que antes era desorden se convierte en camino. Lo que antes te generaba temor se transforma en confianza. Lo que antes te causaba sufrimiento se convierte en entendimiento. Jung solía referirse a esto como el proceso de individuación, ese instante en el que el ser humano deja de perseguir la perfección y comienza a integrarse con su totalidad. Y en ese camino, es fundamental confiar en lo divino, porque solo la fe puede unir lo que la mente tiende a separar. Recuerda aquel día en el que todo parecía desmoronarse. Quizás perdiste algo valioso, una relación, un empleo, un sueño. En ese momento sentiste que el mundo se deshacía. Pero, mírate ahora. Estás aquí, respirando, aprendiendo, escuchando estas palabras. Lo que pensabas que te destruía, en realidad, te estaba despertando, porque el alma no crece en la comodidad, crece en el fuego. Y Jung lo entendía perfectamente. No hay un despertar de la conciencia sin sufrimiento. Pero ese sufrimiento, si lo observas con fe y sabiduría, la ansiedad es el intento del alma por enseñarte a confiar. Cada vez que la experimentas, no la evites. Estúdiala. Pregúntale qué mensaje tiene para ti. Quizás te está revelando una parte de ti que aún busca tener el control. Una herida que todavía no se atreve a confiar en el amor de Dios. Un temor que surgió cuando te sentiste sola por primera vez. No la critiques. Abrázala. Porque cada emoción que recibes con amor se convierte en luz. Hay una anécdota que Gabor Maté solía compartir sobre un sueño que tuvo uno de sus pacientes. El tipo soñaba que estaba atrapado en una tormenta en el océano, luchando con todas sus fuerzas por mantener el control del timón. Cuanto más se esforzaba, más se hundía la embarcación, hasta que en un momento de cansancio soltó el timón y se dejó llevar. Y en ese instante, la tormenta se calmó. Al despertar, el hombre comprendió que su ansiedad venía de su necesidad de controlar la vida en lugar de confiar en el flujo natural de su destino. Eso mismo te sucede a ti. Has estado aferrándote al timón con tanta intensidad, intentando dirigirlo todo, que olvidaste que hay una corriente más sabia que tú. Dios no te solicita que comprendas cada ola, solo te pide que tengas fe en que ninguna de ellas te hará naufragar. ¿Te has dado cuenta de por qué es tan complicado confiar? Porque la mente no soporta la incertidumbre. Busca certezas. Quiere saber que si sueltas algo, algo mejor vendrá. Pero la fe no opera de esa manera. La fe no garantiza resultados. Ofrece un propósito. No te promete un camino sin dificultades. Te brinda una brújula interna y esa brújula es tu esencia. Gabor Maté decía que la conexión con lo divino es un proceso tanto psicológico como espiritual. No es suficiente con orar. Es necesario integrar la experiencia divina en tu ser. En otras palabras, no se trata solo de pronunciar confío, sino de sentirlo en tu cuerpo, en tu respiración, en cada elección que haces. Cuando te despiertas por la mañana y decides no dejarte llevar por el miedo, cuando optas por ver la belleza, incluso en medio de la incertidumbre, cuando agradeces por lo que aún no comprendes, eso es confiar.
Y poco a poco, esa confianza comienza a transformar todo. La mente, que antes era un verdadero campo de lucha, se transforma en un hermoso jardín. Los pensamientos ya no gritan, ahora susurran. Esa ansiedad que solía paralizarte se convierte en una maestra silenciosa. Te enseña a tener paciencia, a ser humilde, a confiar. Gabor Maté decía que cuando la mente consciente y la inconsciente logran hacer las paces, el alma encuentra su equilibrio. Y ese equilibrio es donde reside lo divino, no afuera, sino en tu interior. Es ese lugar donde sientes tranquilidad sin razón, esperanza sin evidencia, amor sin condiciones. Esa tranquilidad no significa que no haya problemas, sino que tienes la certeza de que no estás sola en medio de ellos. Quizás hoy necesites recordar esto. No estás perdiendo el control, simplemente te están guiando. No estás cayendo, te están sosteniendo. No estás retrocediendo, te están redirigiendo. Todo lo que te duele en este momento tiene un propósito que comprenderás más adelante. La ansiedad te susurra que no estás a salvo, pero lo divino te susurra que siempre lo has estado. Cuando sueltas, algo mágico ocurre. Las cosas que solías buscar comienzan a acercarse por sí solas. La gente adecuada aparece. Se abren nuevas oportunidades. No porque hayas hecho menos, sino porque has dejado de resistirte. La vida no castiga, enseña. Y cuando asimilas la lección, el sufrimiento se desvanece. Confía en esto. Cada situación que enfrentas está perfectamente diseñada para ampliar tu conciencia. Nada es innecesario. Nada llega tarde. Nada se equivoca. Lo que hoy parece un obstáculo, mañana se convertirá en una bendición disfrazada. Lo que hoy te causa dolor, mañana te liberará. Lo que hoy no comprendes, mañana te hará más sabia. Pero para llegar a ese punto, debes dejar de pelear contra la vida y comenzar a trabajar en armonía con ella. Gabor Maté hablaba del proceso alquímico del alma, esa transformación donde el plomo del sufrimiento se convierte en el oro de la sabiduría, y esa alquimia solo ocurre cuando el fuego arde. La ansiedad es ese fuego, pero tú decides si te destruye o te purifica. Cuando pones tu confianza en Dios, el fuego no arrasa, sino que alumbra. Imagina la semilla. Antes de que brote, necesita romperse. Su envoltura se quiebra bajo tierra, en la penumbra, sin poder ver el sol. Si la semilla tuviera la capacidad de pensar, experimentaría miedo, ansiedad y desesperación. Pero este proceso es fundamental, porque solo al romperse puede nacer una nueva vida. Así eres tú. Cada vez que algo se quiebra en tu interior, estás floreciendo, no estás pereciendo, estás renaciendo. Así que la próxima vez que sientas ansiedad, no te castigues, respira y repite en tu mente: confío en el plan de Dios. Hazlo como un mantra, como un recordatorio de que no estás sola, de que hay algo más grande guiando tu historia. Y cada vez que lo pronuncies, notarás que la tormenta se apacigua un poco más. Gabor Maté creía que el ser humano no puede estar completo sin una conexión con lo divino, que cuando nos olvidamos de Dios nos fragmentamos, y que al recordarlo, regresamos a la unidad. Confiar no es solo una cuestión de fe, es algo que tiene que ver con la mente, el espíritu y lo humano. Es aceptar que hay cosas que no puedes controlar, pero el amor que te rodea no tiene límite. Si estás aquí escuchando esto, no es por casualidad. La sincronicidad te ha traído hasta aquí. Quizás necesitabas escuchar esto en este momento, justo ahora. Tal vez tu alma está agotada, y esto es su forma de decirte que suelte. Ya no es necesario que cargues tanto peso. Y si sientes ganas de llorar, permite que las lágrimas limpien esa ansiedad que tu alma ya no quiere llevar. Porque a veces, confiar en lo divino no significa entender el camino, sino sentir que estás siendo guiada incluso cuando no ves la claridad. Y si te animas a hacerlo, encontrarás algo maravilloso. La vida siempre ha estado a tu favor, solo estabas mirando desde el temor. A veces, cuando te sientes más perdida, la vida comienza a comunicarse contigo en susurros, no con palabras, sino con señales, una melodía que suena justo cuando tienes a alguien en mente, un dígito que aparece por todas partes, un aviso que llega justo en el instante en que estabas a punto de tirar la toalla. Gabor Maté lo llamó sincronicidad, esa coincidencia significativa entre lo que llevas dentro y lo que te refleja el mundo exterior, entre tus emociones y lo que el universo te responde. Pero más allá de la psicología, Gabor Maté percibía algo sagrado en todo esto. Comprendía que esas casualidades eran el lenguaje divino disfrazado de casualidad. Cuando aprendes a tener fe,
comienzas a darte cuenta de todo, porque el alma en calma se vuelve más receptiva. Empiezas a sentir que nada sucede por azar, que cada persona que aparece tiene un propósito, que cada pérdida trae consigo una lección, que cada demora es una forma de protección. La ansiedad, por otro lado, te ciega, te sumerge en el caos, te hace dar vueltas sin rumbo y dudar de todo. Por eso, el primer milagro de confiar en Dios no es que tu realidad cambie, sino que transforma tu forma de ver las cosas. Gabor Maté comentaba que el inconsciente se asemeja a un reflejo del alma de Dios, y cuando logras estar en sintonía con él, ese reflejo comienza a mostrarte señales claras. Sin embargo, si tu mente está en caos, no podrás percibirla. Es como intentar ver tu imagen en el agua mientras lanzas piedras. La superficie se altera y lo divino se vuelve inalcanzable. Por eso, cuando la ansiedad te abruma, no es que Dios haya dejado de comunicarse contigo, sino que tú has dejado de prestar atención. ¿Te ha pasado que algo en tu interior te dice, espera, pero tu mente te empuja a actuar, y cuando intentas forzar las cosas, todo sale mal? En cambio, cuando sigues esa voz interna, todo fluye sin esfuerzo. Esa voz no es una intuición vacía, es una guía divina. Gabor Maté pensaba que el alma está enlazada con un orden superior, una red invisible que sostiene la realidad, y cuanto más confías, más en sintonía te vuelves con ese orden. No es necesario ser místico ni entenderlo. Todo. Solo hace falta estar presente. Porque las señales no siempre son impresionantes. Muchas veces son pequeñas luces que encontramos en lo cotidiano. Una charla, una frase en un libro, un gesto de alguien que te recuerda lo valioso que eres. Dios se comunica en lo simple, pero nuestra mente, siempre hambrienta de control, busca lo extraordinario, y de este modo, ignora lo fundamental. Cuando comienzas a dejar ir la ansiedad, la sincronicidad se incorpora de manera natural a tu vida. Dejas de desconfiar del tiempo y empiezas a fluir con él. Ya no te cuestionas por qué te sucede esto, sino qué me está enseñando. Ese leve cambio transforma todo. Porque pasar de quejarte a comprender es un movimiento del miedo a la fe, del desorden a la conexión interna. Ese es el auténtico salto espiritual. Regresar al centro, a lo divino que hay en ti. Cuando te desvías de esa guía interna, aparece la confusión. La ansiedad no es más que una señal de que te has apartado de tu centro. Por eso, cuando sientas que te desorientas, no busques más respuestas en el exterior, busca un momento de calma, porque en esa tranquilidad es donde la dirección vuelve a surgir. Tal vez recuerdes una etapa en tu vida en la que todo fluía sin esfuerzo, donde las personas adecuadas aparecían y las cosas sucedían sin necesidad de forzar. Eso no era pura suerte, era una alineación. Era el compás perfecto del universo trabajando a tu favor. Era como si Dios te guiara a través de los hilos invisibles de la existencia. Pero cuando la ansiedad se apodera de nosotros, empezamos a dudar de esa guía y comenzamos a forzar los caminos. Queremos que las cosas ocurran ya, a nuestra manera, y al hacerlo, rompemos el ritmo natural del universo. Cada cosa ocurre en el momento preciso que el alma necesita para evolucionar, y cuando intentas adelantarte, la música se distorsiona. Confiar en Dios es volver a moverte al compás correcto, aunque no sepas la letra de la canción. Es fluir con la vida, no ir en contra de ella. Gabor Maté decía que el inconsciente se expresa a través de símbolos, sueños y coincidencias. Si pones atención, te darás cuenta de que la vida se comunica contigo en ese idioma constantemente. Por ejemplo, si sueñas con agua, podría ser tu subconsciente mostrándote que necesitas dejar ir el control emocional. Si ves una palabra repetidamente, tal vez sea una señal para que examines un aspecto de ti que has estado ignorando. Cuando sientes una paz inexplicable justo antes de tomar una decisión, es tu alma diciéndote, este es el camino. Nada de esto es casualidad. Todo tiene un mensaje, pero necesitas calmarte para poder entenderlo. La ansiedad convierte el lenguaje de Dios en ruido, mientras que la fe lo transforma en sabiduría. Recuerda las veces que algo te advirtió que no hicieras algo y no le prestaste atención y luego comprendiste por qué. Eso no era miedo, era intuición. La intuición es la voz de Dios que te habla a través del alma. Pero para escucharla, debes limpiar el canal del miedo, porque el miedo distorsiona, exagera e inventa. La fe, por otro lado, afina, organiza y aclara. La vida es un reflejo de tu estado interno. Si vives con miedo, todo se siente amenazante. Pero si lo haces desde la confianza, todo se convierte en una guía. Gabor Maté lo explicaba de esta manera. Resistes,
persistes. Lo que aceptas te transforma. Y aceptar no significa rendirse, sino abrir tu corazón a la posibilidad de que incluso lo que no comprendes te está sirviendo de alguna forma. A veces, las señales llegan disfrazadas de obstáculos. Un cierre, un rechazo, una demora. Pero con el tiempo te das cuenta de que eso fue una protección, que ese no era el camino que Dios tenía para redirigir. Gabor Maté pensaba que el destino tiene su propia inteligencia que nos guía, incluso cuando nos oponemos. Cada persona que te hiere, cada error que cometes, cada pérdida que enfrentas, todo está diseñado para llevarte hacia tu esencia. Nada es un castigo, todo es una guía. Cuando comprendes esto, la ansiedad pierde su fuerza porque dejas de luchar contra la vida. Sabes que incluso lo inesperado tiene un propósito, así que la tranquilidad no llega porque todo esté perfecto, sino porque tú has encontrado paz en la incertidumbre. Gabor Maté solía decir que lo que rechazas te controla, mientras que lo que aceptas te transforma. Por lo tanto, abraza lo que estás experimentando. Acepta incluso esa ansiedad que siente. No la veas como una enemiga. Mírala como un mensajero. Pregúntate qué parte de mí todavía no confía, porque ahí está la clave. No necesitas deshacerte de tu ansiedad, lo que necesitas es convertirla en confianza. Y cuando haces eso, algo asombroso sucede. Comienzas a notar la belleza, incluso en lo que antes te causaba dolor. Porque cuando miras con los ojos del alma, todo cobra sentido. Lo que parecía una pérdida se transforma en liberación. Lo que parecía un final se convierte en un nuevo comienzo. Lo que parecía soledad se transforma en un reencuentro contigo misma. Tal vez en este instante, sin que te des cuenta, ya estás siendo guiada hacia una nueva fase. Esa relación que se acabó, ese trabajo que cambió, esa espera que desespera. Nada de eso es por casualidad. Es como si la vida te estuviera guiando hacia un sitio donde tu fe pueda desarrollarse. No estás yendo hacia atrás, simplemente estás siendo formada. Ten confianza en eso. Lo que hoy te causa dolor, mañana se convertirá en tu testimonio. Y cuando mires hacia atrás, comprenderás que no era desorden, sino preparación. Jung pensaba que el espíritu humano tiene un instinto espiritual, un impulso hacia lo sagrado, así como las plantas buscan la luz. Por eso, cuando te alejas de lo divino, algo en tu interior se marchita, pero al volver a confiar, floreces. Esa flor no crece porque controle el sol, sino porque se entrega a su calor. Así es tu vida. Floreces cuando dejas de forzar las cosas y empiezas a confiar. Empieza a ver esos pequeños milagros. Esa persona que apareció justo cuando necesitabas una palabra de ánimo, esa oportunidad que llegó sin que la buscaras, esa paz que sientes al soltar algo que no puedes cambiar, son señales de que estás en sintonía con el plan divino. Y cuanto más agradeces, más las notas. A veces, Dios te quita algo no para hacerte daño, sino para liberarte. En ocasiones, te hace esperar no para negarte lo que deseas, sino para que te fortalezcas. A veces, cierra puertas porque sabe que si entras ahí, podrías perder tu esencia. Y aunque en ese instante no lo comprendas, llegará un día en que mirarás hacia atrás y dirás, ahora lo entiendo, todo tenía un propósito. Eso es tener fe viva. Mirar hacia atrás y reconocer el sentido, pero también mirar hacia adelante sin verlo aún y seguir confiando. Gabor Maté decía que el alma no busca la felicidad, busca la plenitud. Y esta plenitud no proviene de tener todo bajo control, sino de aceptar que hay un orden invisible que te respalda. Cuando confías en eso, incluso la ansiedad se transforma en oración, porque en lugar de preguntarte qué sucederá, comienzas a decir, Dios, confío en lo que estás haciendo. Y así, poco a poco, sin que te des cuenta, tu alma comienza a sanar. Las señales se vuelven más evidentes, la mente se aquieta y el corazón vuelve a experimentar, no porque todo esté solucionado, sino porque al fin comprendes que nunca estuviste sola en este camino. Hay un instante en la vida en el que el alma se fatiga, no de amar, sino de resistir, no de vivir, sino de luchar contra lo que no se puede cambiar. Es ese momento en el que ya no puedes más con la ansiedad, con esos pensamientos que no cesan, con la presión de querer tener todo bajo control. Y es ahí, justo en ese punto, donde Dios susurra, suéltalo. Pero rendirse no implica fracasar, significa tener fe, significa aceptar que tus fuerzas humanas no son ilimitadas y que hay algo más grande dispuesto a apoyarte si tan solo lo permites. Carun decía que el ego es como un niño asustado, quiere tener el control de todo,
desea sentirse relevante, quiere creer que sin él el mundo se desmorona, pero el alma sabe que no necesita controlar nada porque forma parte de algo mucho más vasto. Jung lo llamó el sí mismo, esa parte divina en ti que entiende el propósito de todo, incluso del sufrimiento. Cuando el ego se entrega al alma, la tranquilidad vuelve. Al dejar de pensar que tienes que salvarte por tu cuenta, te das cuenta de que ya estás siendo rescatada. La ansiedad es la resistencia del ego ante esa entrega. Es el intento de tu mente de seguir llevando lo que solo el espíritu puede manejar. Por eso, cuanto más intentas solucionarlo todo de manera lógica, más te agotas. La fe no se basa en la lógica, es tener confianza en lo que no se ve. Es cerrar los ojos y decir, no sé cómo, pero sé que todo saldrá bien. Y aunque no lo comprendas del todo, algo en tu interior se serena porque tu alma reconoce esa verdad, aunque tu mente aún no lo entienda. Cuando Gabor Maté hablaba de individuación, se refería a ese proceso de reconciliar las partes fracturadas dentro de ti, el miedo con la fe, la sombra con la luz, el ego con el alma. Y confiar en Dios es la forma más elevada de esa reconciliación. Es el instante en que dejas de pelear contra lo que sientes y comienzas a mirarlo con amor, porque no puedes curar lo que rechazas, pero sí puedes cambiar lo que abraza. Quizás has pasado años tratando de controlar lo incontrolable. Has intentado planificar cada movimiento, evitar cada fallo, proteger a todos los que quieres, pero la vida no se puede dominar, solo se puede vivir, y cuando finalmente aceptas eso, algo se libera. La ansiedad se transforma en maestra y la entrega en medicina. Rendirse ante Dios no significa quedarse de brazos cruzados. Es actuar desde la fe. Es moverte, pero sin temor. Es decidir sin angustia. Es hacer lo que está en tus manos y dejar ir lo que no depende de ti. Gabor Maté decía que los símbolos religiosos son manifestaciones del inconsciente colectivo, imágenes que nos conectan con el misterio de lo divino. En otras palabras, cada acto de fe tiene un significado psicológico profundo. Cuando oras, no solo te comunicas con Dios, también te escuchas a ti misma. Al arrodillarte, no solo te humillas, también liberas el peso del ego. Cuando decides confiar, no solo esperas un milagro, te transformas en él. Y es que la rendición no es algo que se realiza una sola vez, es un acto que se repite a diario. Cada mañana, al despertar, tienes la oportunidad de elegir entre vivir con miedo o desde la confianza, de ver la incertidumbre como una amenaza o como una oportunidad para recordar que no estás sola, o de pensar que el amor divino siempre está presente. Gabor Maté decía que el alma tiene sus propios ritmos, y que el sufrimiento surge cuando intentamos forzarla a seguir el compás del ego. Pero cuando prestas atención a tu alma, la vida se organiza, todo se alinea, incluso lo que antes parecía inalcanzable, porque Dios no aparece solo cuando lo llamas. Él ya está ahí esperándote en el instante en que decidas poner fin a la lucha. Hay una historia que Gabor Maté solía contar sobre una mujer que repetía un mismo sueño. Estaba cayendo desde una montaña sin poder frenar, y cada vez que despertaba, lo hacía con una sensación de angustia. Entonces Gabor Maté le propuso que la próxima vez que tuviera ese sueño, en lugar de intentar detener la caída, se dejara llevar. Cuando se volvieron a encontrar, ella le contó: «Esta vez me dejé caer, y al llegar al fondo había agua. No me lastimé, solo floté». Ese sueño simbolizaba una verdad profunda. Al dejar de luchar contra la vida, te das cuenta de que no hay vacío, sino un apoyo. No hay un final, sino una transformación. La fe funciona de la misma manera. Cuanto más te resistes, más duele. Pero cuando confías, encuentras tranquilidad. Entregar tu ansiedad a Dios no siempre quita el miedo, pero transforma tu relación con Él. Dejas de pelear y comienzas a escuchar, entendiendo que detrás de cada preocupación hay una parte de ti que busca seguridad y amor. Y cuando llamas a Dios, esa parte finalmente se siente abrazada. El alma se serena, no porque todo se solucione, sino porque recuerda que nunca ha estado sola en este camino. Cuando decides confiar, la vida no se transforma en un cuento de hadas, pero se vuelve sagrada, ya que todo lo que sucede, incluso lo más complicado, se convierte en una forma de acercarte más a Dios. Gabor Maté solía decir que el sufrimiento sin sentido es un verdadero infierno, pero el sufrimiento que se comprende es una forma de redención, y ahí radica el secreto. Cuando te das cuenta de que tu ansiedad puede ser una puerta, ya no le temes, porque incluso a través de ella puede entrar el amor divino. Observa la naturaleza.
El árbol no se preocupa por si el viento será demasiado fuerte. Sus raíces saben que la tierra lo sostiene. El mar no teme a la marea, porque es parte de ella. La flor no se angustia por si el sol saldrá mañana, simplemente confía, y esa confianza es su belleza. Así deberíamos vivir, no desde la obsesión por controlar todo, sino desde la certeza de un propósito. Cuando el alma se entrega, el mundo se transforma, porque ya no miras desde el miedo, sino desde la presencia. Ya no te preguntas ¿por qué a mí?, sino ¿para qué a mí? Y esa sencilla pregunta abre una nueva perspectiva de entendimiento. Rendirse también implica aceptar que no todo necesita ser explicado, que hay cosas que simplemente existen, que hay misterios que no requieren ser resueltos, sino vividos. Gabor Maté solía decir que el enigma de la vida no está para ser entendido, sino para ser sentido. Y cuando lo sientes, te das cuenta de que lo divino no se encuentra en un cielo distante, sino en el aquí y el ahora, en la respiración, en la lágrima, en la tranquilidad que llega tras el llanto. La ansiedad te hace pensar que todo depende de ti. La fe te recuerda que no dependes de nada más que del amor que te dio vida. Y cuando comienzas a vivir desde esa realidad, la ansiedad pierde su control, porque ya no estás en conflicto contigo misma, sino en armonía con el universo. Gabor Maté decía que uno no se ilumina imaginando luces brillantes, sino reconociendo la oscuridad. Eso significa que confiar en Dios no es ignorar tu miedo, sino enfrentarlo y decir, no esperes a que el miedo desaparezca para dejar ir. Suelta aunque sientas miedo, porque la verdadera fe no surge cuando el miedo se aleja, sino que crece en medio de él. Y claro, habrá días en los que te sientas vulnerable, días en los que la ansiedad te quite el aliento, días en los que pondrás en duda todo, pero incluso en esos momentos, recuerda que no necesitas tener toda la fe del mundo, solo necesitas tener la intención de confiar. Dios no te exige ser perfecto, solo te pide que estés presente. No te solicita que nunca sientas miedo, sino que regreses a Él cada vez que el miedo te toque. Cada vez que decides confiar, algo cambia en ti. No siempre lo percibes de inmediato, pero tu energía se transforma. La vida comienza a responderte de otra manera. Lo que antes parecía un caos, se organiza. Lo que antes te causaba dolor, se alivia. Lo que antes parecía inalcanzable empieza a abrirse camino. No porque hayas hecho algo diferente, sino porque finalmente dejaste de bloquear que lo divino actúe a través de ti. La entrega es ese momento en el que el ego se despide y el alma se manifiesta, donde la mente deja de cuestionar el cómo y el corazón responde, confía. Ahí, lo que antes sentías como una carga, se transforma en libertad. Así que, si estás escuchando esto y sientes que ya no puedes seguir, está bien, no tienes que ser fuerte siempre, simplemente necesitas dejar ir. Deja ir las expectativas, el pasado, el miedo, la necesidad de comprender y di, aunque sea con un susurro, Dios, confío en ti. No hace falta que lo hagas perfecto, ni que te sientas lista. Solo necesitas expresarlo desde el corazón, y en ese momento, algo dentro de ti se abrirá. Puede que no lo veas, pero lo sentirás. Será una paz suave, silenciosa, pero auténtica. Esa paz no surgirá del control, sino de la entrega, porque al rendirte, Dios puede actuar. Quizás este sea el momento más callado del camino, ese instante en el que ya no hay nada más que decir, solo respirar. Has recorrido el camino de la incertidumbre, has explorado tus sombras, has sentido el peso de tus pensamientos, y, poco a poco, has comenzado a darte cuenta de que no todo está en tus manos, que en algún momento de este trayecto, el control dejó de tener sentido y la fe empezó a tomar forma. No fue un milagro que vino de afuera, fue una semilla que brotó desde adentro. Algo en ti se despertó, algo que siempre estuvo ahí, esperando a que el ruido se calmara para poder comunicarse contigo, y su voz es sencilla pero poderosa. Confía. Gabor Maté decía que la verdadera transformación no sucede cuando huimos del sufrimiento, sino cuando lo enfrentamos con conciencia, porque solo al mirar de frente al miedo entendemos su propósito. Solo al abrazar la ansiedad descubrimos su mensaje. No se trataba de eliminarla, sino de comprenderla. No se trataba de tener el control sobre todo, sino de entregarlo todo. Y en esa entrega encontraste lo que tanto habías anhelado. La paz. Pedía que fueras perfecto. Nunca te pidió que fueras fuerte todo el tiempo. Solo te pidió que no perdieras de vista quién eres, incluso en esos momentos de miedo. Porque sentir miedo es parte de ser humano. Pero tener fe es algo divino.
Y tú eres ambas cosas. Eres ser humano y eres espíritu. Eres carne que tiembla y luz que nunca se apaga. Por eso, cada vez que decides confiar, aunque tu mente dude, tu espíritu sonríe. La vida siempre ha sido un vaivén entre el ego y el espíritu. El ego busca seguridad. El espíritu busca la verdad. El ego teme a la pérdida. El espíritu anhela entregarse. El ego quiere comprender. El espíritu quiere experimentar. Y cuando permites que el espíritu tome el mando, el ego deja de ser un adversario y se transforma en un compañero, porque él también necesita amor. La fe no aniquila la mente, la purifica. No rechaza la razón, la ilumina. Es la fe que se forja en medio del desorden, cuando no queda más que dejar ir. Es la fe que surge del agotamiento, del llanto, del vacío. Esa fe que aparece cuando tocas fondo y te das cuenta de que incluso en ese lugar Dios sigue presente porque nunca se ha ido. Eras tú quien no lograba verlo entre tanto alboroto. Y es que tener fe en Dios no es solo un ejercicio mental, es un acto del espíritu. No sucede cuando lo decides racionalmente, sino cuando lo aceptas con el corazón. Aparece cuando dejas de cuestionar el porqué y comienzas a agradecer. Porque detrás de cada pérdida hay una enseñanza. Detrás de cada espera hay una protección. Y detrás de cada silencio hay una respuesta que aún no estabas lista para escuchar. Gabor Maté decía que el inconsciente siempre intenta guiarnos hacia la totalidad, y a veces esa guía se presenta como una crisis, porque solo cuando el ego se quiebra, el alma puede avanzar. Por eso, no maldigas los momentos complicados, más bien, dales gracias, porque fueron ellos quienes te abrieron el camino hacia esta nueva versión de ti mismo. La ansiedad te impulsó a buscar soluciones, la fe te enseñó a tener paciencia, el deseo de controlar te llevó al límite, la entrega te trajo de vuelta la tranquilidad. Ahora comprendes que no es necesario entenderlo todo para vivir en armonía. Solo necesitas confiar. Y esa confianza no es simplemente quedarse quieto, es fuerza. Es esa energía que te respalda cuando el mundo parece girar demasiado rápido. Cuando tienes fe, el tiempo deja de ser tu adversario. Dejas de estar corriendo detrás de lo que piensas que te falta y comienzas a valorar lo que ya posees, porque comprendes que todo llega en su momento, ni antes ni después. Lo que es para ti no necesita ser perseguido, solo necesita estar en sintonía. El alma no busca seguridad, busca autenticidad. Y cuando decides abrazar la verdad de tu ser, incluso la soledad se transforma en un hogar, porque ya no te sientes vacía esperando que alguien te rescate. Te das cuenta de que siempre has estado completa. Esa es la lección más profunda de Gabor Maté. La plenitud no se logra encontrando algo nuevo, sino recordando lo que habías dejado atrás. Cuando te reconcilias con lo divino, también te reconcilias contigo misma, porque lo divino no está afuera, está en lo más profundo de tu conciencia. Es esa voz suave que te susurra: detente, respira, estoy a tu lado. Es ese alivio que sientes al dejar ir algo que te causaba dolor, y de repente, todo se siente más ligero. Es esa corazonada que te orienta, el abrazo que no se ve pero te sostiene, y el silencio que te responde sin necesidad de palabra. Quizá hoy te des cuenta de que nunca fue tu carga tener todas las respuestas, que no era tu responsabilidad saber cómo resolver cada situación, que el verdadero milagro no sucede al entenderlo todo, sino al aceptarlo, porque aceptar no significa rendirse ante el sufrimiento, sino entregarse al amor. Es como decir: no tengo todas las respuestas, pero confío. Y ese gesto tan sencillo tiene el poder de cambiar tu vida por completo. Ten esto presente: la fe no te evita las tormentas, pero te enseña a disfrutar la lluvia. No garantiza que el camino será sencillo, pero te asegura que nunca estarás sola. La fe no es la falta de miedo, es la valentía de seguir adelante a pesar del miedo. Y cada paso que das desde ese lugar te acerca más a tu esencia, a la tranquilidad, más a Dios. A veces, la vida te quita lo que más quieres, no como un castigo, sino como una forma de redirigirte. A veces te deja sin respuestas, para que empieces a escuchar el silencio. A veces te deja sola, para que recuerdes que nunca estuviste realmente sola. Todo tiene un sentido, incluso lo que duele. Y cuando dejas de luchar contra eso, la vida deja de doler tanto porque ya no ves pérdida, ves transformación. Gabor Maté decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien se asoma hacia adentro despierta. Hoy has aprendido a mirar hacia adentro, y en ese mirar has encontrado lo que siempre buscaste afuera: amor, paz, propósito. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tu manera de verlo ha cambiado.
Y ese es el verdadero milagro. Así que ahora que llegas al final de este camino, quiero que cierres los ojos un momento y respires. Siente cómo tu pecho sube y baja. Percibe cómo cada inhalación trae vida y cada exhalación libera el peso del pasado. Permítete sentir esa presencia que no se ve, pero se siente. Esa presencia es Dios y siempre ha estado ahí. Nunca te dejó, aunque tú pensaste que sí. Estaba en cada lágrima, en cada rezo, en cada silencio que parecía vacío, pero en realidad estaba repleto de amor. A partir de hoy, cada vez que la ansiedad se presente, no te enfrentes a ella. Acéptala. Dile: gracias por recordarme que debo volver a confiar. No la maldigas. Transforma esa sensación, conviértela en un recordatorio de tu fe. Porque cada vez que decides confiar a pesar del miedo, te desarrollas. Y cada vez que te desarrollas, te acercas más a tu propósito. La verdadera fe no te aleja de la vida, sino que te conecta más con ella. Te enseña a descubrir lo divino en lo cotidiano, lo sagrado en lo simple, lo eterno en lo pasajero. Comienzas a darte cuenta de cómo todo encaja. Las personas que llegan, las que se van, los momentos que no comprendías, los caminos que parecían cerrados. Todo tenía un sentido, todo te estaba guiando hacia aquí. Y si hay algo que te lleves de todo esto, que sea esto. La paz no llega cuando todo está bajo control, sino cuando confía, aunque nada lo esté. La paz no es el resultado de la falta de problema, sino de la presencia de fe. Dios no te garantiza días sin sufrimiento, pero sí te da la fortaleza para enfrentarlo. No te ofrece respuestas al instante, pero sí te brinda la sabiduría para tener paciencia. No te asegura un camino sin obstáculos, pero sí te proporciona la luz necesaria para avanzar un paso más. Y eso es suficiente, porque cuando caminas con fe, no necesitas ver todo el recorrido, solo necesitas enfocarte en la luz que tienes delante. Hoy, suelta todo aquello que no puedes manejar. Deja ir la ansiedad, el miedo, la incertidumbre, la culpa, y en su lugar, acoge la confianza, la serenidad y la entrega. Dilo en silencio o en voz alta, pero hazlo desde el corazón. Confío en ti. Y repítelo hasta que tu alma lo acepte, hasta que tu mente se rinda, hasta que el miedo se disipe, porque ese es el verdadero milagro, cuando dejas de pelear contra la vida y comienzas a fluir con ella. Y cuando eso suceda, algo maravilloso ocurrirá, no de inmediato, no con estruendo ni relámpagos, sino de manera suave. Un día te despertarás y notarás que ya no llevas el mismo peso, que esos pensamientos que antes te atormentaban han perdido su fuerza, que de alguna forma has encontrado la paz, y comprenderás que no fue porque todo se solucionó, sino porque tú hiciste un cambio, porque decidiste confiar. Ese es el milagro que Gabor Maté llamaría individuación. Es el instante en que una persona deja de vivir con miedo y comienza a hacerlo desde la fe, desde el corazón, desde la conexión con lo divino. No es un final, es un nuevo inicio. Es el surgimiento de una versión de ti más libre, más consciente, más tranquila. Estás siendo guiada, no estás perdida, solo recorriendo el camino que te lleva al lugar exacto donde necesitas estar. Porque cuando decides confiar, el miedo se desvanece, y cuando optas por soltar, la vida comienza a fluir. Y cuando permites que Dios guíe tu camino, te das cuenta de que no era un cierre, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Una narración construida con confianza, cariño y sentido. Una narración en la que la tranquilidad no se basa en lo que sucede a tu alrededor, sino en la seguridad que reside en tu interior. Desde esa calma, solo repite: gracias. Gracias por lo que ya pasó, por lo que no sucedió y por lo que está por venir, porque en la gratitud florece la fe más genuina, y desde allí, todo lo que llegue será un obsequio,